Hacer la declaración de la renta es uno de los trámites más odiados. Es complejo, tedioso y es fácil cometer errores. En 2019, 3 emprendedores decidieron cambiar esto. Así nació TaxDown, una startup que promete algo bastante ambicioso: automatizar tus impuestos y ayudarte a pagar lo justo. Pero la pregunta es inevitable. ¿Puede realmente la tecnología sustituir a un asesor fiscal cuando se trata de algo tan crítico como tus impuestos? Hoy hablamos con Álvaro Falcones sobre su trayectoria, el crecimiento de la compañía y lo que viene a continuación. Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Mil gracias a vosotros, Santi, por invitarnos y dejarnos contar lo que hacemos. Habrás llegado tarde porque ibas tarde preparando la declaración, ¿no? Bueno, por eso y porque tenéis una ciudad tan bonita y tan grande que es tan difícil entrar en el parking. Mil gracias a vosotros por invitarnos y dejarnos contar lo que hacemos. Por más aparte, la verdad que la historia de TaxDown es muy interesante, pero antes de llegar a TaxDown me gustaría preguntarte por tus orígenes como emprendedor, tu vocación de emprendedor, cómo surge. Me consta que ya de pequeñito hacías tus pinitos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa época. Pues yo creo que son muchas cosas, ¿verdad? Lo primero es venir de una cultura de exigencia y de esfuerzo. Yo he de decir que mi padre fue director general del otro lado, de los rojos, ¿no? ¿Te acuerdas la batalla entre rojos y azules? Entonces, vosotros que sois banqueros, pues en España es una de las mayores industrias y la exigencia y el esfuerzo, ¿no?, de este tipo de gente es una de las cosas que a mí más me enseñó de joven. Y luego, como dices tú, pues siempre he estado trasteando con cosas. Desde vender o regrabar videojuegos en casa con un Pentium 3, regrabábamos los videojuegos, los vendíamos a 100 o 200 pesetas, repartir periódicos en verano, que me encantaba, montaba mis tiendas de chucherías porque tenían que coger media hora de bici, entonces yo les cobraba un surplus, ¿no?, por ahorrarse media hora de bici y comprar las chucherías directamente. Y luego antes de TaxDown también intenté montar alguna otra, o sea que siempre tenía esa inquietud. Antes de empezar TaxDown, tu trayectoria era bastante clásica y sin embargo, en un momento muy importante de tu carrera, en esa trayectoria, ¿no?, donde ya estabas subiendo puestos y empezando a ganar dinero, pues decides dar el salto al vacío y emprender. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de chip? ¿Qué surgió dentro de ti para dar ese salto? Qué importante la trayectoria, ¿no? Y lo que vives en casa. Nosotros somos 5 hermanos, 5 CUNEFs, bueno, tengo un ICADE de 3, pero 5 CUNEFs y 5 consultores. Y es verdad que a mí me llamaba. Creo que algo bueno de consultoría, ¿no?, es esa capacidad de trabajar con gente muy inteligente, resolviendo problemas complejos en distintas industrias, con distintos tipos de clientes. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me mataban era que a los 2 años en España estás obligado a hacer un MBA para seguir subiendo en la escala, ¿no? Yo quería seguir trabajando, me encanta trabajar. Fíjate que he sido peor estudiante que trabajador, y en ese momento decido que cuál es la excusa que puedo hacer y me dicen que en Estados Unidos no se necesita hacer un MBA. Y digo, bueno, espérate un segundo. Entonces yo siempre he tenido la inquietud de San Francisco, ¿no? Quizás, no sé, como decíamos antes, de tocar tecnología, de cacharrear. Era como un poco la Roma de nuestro siglo, donde todo estaba pasando. Y ahí consigo dar un vuelco a mi carrera, irme allí y trabajar con gente muy inteligente haciendo cosas muy interesantes. Pero te vas en tu puesto, ¿no? O sea, con la consultora. Bueno, mi puesto, a los 3 meses me promocionan, no tengo que esperar 2 años. 3 meses nada más llegar allí, Nada ¿no? más llegar allí, me promocionan, me hacen asociado y sigo creciendo. Pero lo interesante es que yo allí seguía haciendo proyectos de consultoría muy tradicionales, ¿no? Pero yo, en cambio, mis amigos de allí tenían la suerte de que eran hackers, ingenieros, gente que trabaja en Google, en Facebook, en las mayores empresas tecnológicas. Y claro, es que a mí me pica algo decir, joder, cómo yo sigo dando recetas a la gente para que hagan cosas y en cambio al lado mío y los fines de semana comparto tiempo con gente que está construyendo cosas impresionantes, ¿no? Y ahí, como dices tú, pues toca la decisión dura de dejar de trabajar y llamar a mi padre y decirle, mira, ya voy a dejar de ganar mucho dinero, de vivir ese tipo de vida y voy a volver a Madrid a ver qué hago, ¿no? Te contagiaste un poco, ¿no?, de esa efervescencia de Silicon Valley, de que se puede, ¿no?, ese punto naif incluso a veces, ¿no?, de que cualquiera puede hacer cosas, ¿no? Y eso fue lo que te hizo cambiar el chip. Total, ¿no? No sé, es esa ambición de creer en ti mismo y en creer que puedes hacerlo, ¿no? De que depende de tu esfuerzo, tu sacrificio, pero que si te lo pones y te lo marcas, llegas. Y esa mentalidad, por ejemplo, que en España a veces cuesta un poco más, caen menos, ¿eh? Creo que labores como la que hace Spark o TaxDown, ¿no? O los emprendedores creo que ayudan a cambiar esa perspectiva. Pero sí, totalmente. Es que era un sitio donde todo el mundo creía que era capaz de, ¿no? Luego es verdad que debe haber muñecos rotos por el camino que nadie se acuerda. Claro. Sí. Pero bueno, también es donde tú quieres poner la cabeza, ¿no? A mí me gusta ganar, pues yo pienso ganar y en hacer las cosas bien, ¿no? Y estando ya allí, porque el camino es un poco atípico, la mayor parte de la gente que tiene vocación de emprender, su destino soñado es ir allí a emprender. Pero tú estabas allí y decides emprender, pero te vienes aquí.
¿Y eso cómo fue esa decisión? Qué buena pregunta, Santi. La verdad es que fíjate que yo Estados Unidos lo admiro en multitud de cosas, pero justo hay una parte cultural que a mí no me encajaba, ¿no? Hay otras que me encantan, la meritocracia, el trabajo, ¿no? El esfuerzo, creo que son cosas en las que tenemos muchísimo que aprender, pero hay otras, ¿no? Es muy impersonal. Yo me acuerdo ir allí y veías a la gente tirada por la calle en San Francisco, no sé si habéis estado, ahora mejor un poco, pero en mi época había campamentos de tiendas de campaña con locos de los que nadie se ocupaba, ¿no? Y yo decía, joder, qué empatía, ¿no? Que tú en España no dejamos un loco por la calle suelto, o sea, no se nos ocurre, ¿no? Entonces había cosas que no me encajaban y ahí decidí volverme. Yo sabía que quería hacer mi vida aquí, o sea, eso lo tenía clarísimo. Y además que creo que tenemos buenísimo talento, ¿no? Creo que nos falta querérnoslo. Y entonces te vuelves a España, tienes ganas de emprender, pero en ese momento todavía no tienes ni la idea muy clara, ni los compañeros de viaje, o más o menos los tienes pensados, pero no los tienes todavía amarrados, como se dice. ¿Y cómo fue ese proceso, ¿no? De llegar y empezar a explorar ideas? ¿Y cómo llegas a Taxdown, no? Total. Tú piensas que yo desde los 20 años hago prácticas en Nueva York y nunca dejo de trabajar hasta los 28. Entonces, y con jornadas obviamente muy duras, fin de semana, ser consultor era duro. Y de repente me dan 6 meses para pensar en qué hacer, Santi. Y entonces yo pues me dediqué a cocinar, me apunté a bailar bachata, salí un montón, conocí a mi mujer. O sea, yo siempre digo que fueron los 6 mejores meses invertidos de mi vida. Y por el momento, pues engaño, como dices tú, a dos muy buenos amigos. Quique fue consultor conmigo en la Techni, en mi misma promoción. Compartíamos horas allí en la oficina, sushi y cervezas. Sí, pizza de madrugada Eso es. haciendo due diligence. Eso es. Lo que pasa es que él fue más inteligente y no estuvo un año en consultoría y luego se fue a Japan Talent. Y la verdad es que tuvo la suerte de ser mano derecha de Felipe y Juan. La verdad es que en 2019, cuando nosotros montamos Taxdown, o 2018, cuando yo engaño a Quique, no había mucha gente que tuviese ese máster en España, ¿no? De escalar una empresa, ¿no? Tecnológica. Con todo el reto que eso conlleva. Muy difícil. Pues yo creo que Quique fue un fichaje tremendo. Y luego Joaquín, que es CTO puro, ingeniero, estudió con Quique en la Politécnica, los dos son telecos de la Poli, o sea, es gente brillante. Y la verdad es que nunca habíamos coincidido los tres en ningún sitio. Quique me presenta a Joaquín cuando yo voy a San Francisco para que me saque de fuera. Era ese grupito con los que te juntabas a tomar copas y que te daba mucha envidia, ¿no? De lo que estaban haciendo. Eran los tíos más brillantes españoles de ingeniería y de tecnología en San Francisco y todos eran hackers, red teams de las mejores empresas. Bueno, era un grupo interesante. Pues todos los miércoles nos sentábamos en un bar de madrugada, empezábamos a las 8 de la noche y acabamos a las 3 de la mañana. Y así fuimos creando un proceso para elegir qué queríamos hacer, ¿no? Y en ese proceso explorasteis bastantes ideas, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste hasta llegar a Taxdown? De ese proceso... Yo creo que siempre lo idealizas, ¿no? Yo lo hablo mucho, que yo en la carrera hacía cientos de IRPF y pensaba, joder, ¿quién tiene que hacer esta mierda? O sea, esto no tiene ningún sentido, no es muy mecánico, ¿no? Si es A o B, son requisitos y condiciones lógica, ¿no? Pero bueno, luego no es así. Luego yo tuve la suerte cuando fui a Estados Unidos y hacía esta declaración con una app maravillosa. Entonces, bueno, la idea fue juntar algunas ideas, que es un proceso muy de consultor, ¿no? Juntar ideas, ponerles criterios, ir bajándolas, trabajando en los business case. Y fíjate que al final nos quedaron 3. Una de ellas era Taxdown y fue la que dejamos para el final. Y justo es la que tiene un componente temporal, ¿no? Estacional, porque las demás daba un poco igual, pero justo esta empieza en abril, acaba en junio y entonces constituimos la empresa el 15 de enero del 19. Y claro, corriendo a la campaña, no llegamos, por supuesto, al inicio de campaña, que es el momento más importante, y acabamos llegando a junio y acabamos haciendo 400 declaraciones ese primer año. 400, fijaos. Y a partir de ahí, no se puede considerar que fuera una primera campaña muy exitosa. No. Pero aún así os animáis a continuar. Pero claro, sin recursos, ¿no? Entiendo, en ese momento. Nada. ¿Y cómo hicisteis para poder continuar un año más esta siguiente campaña con todas las inversiones que requerían, etcétera? Pues pobres, pero los primeros 80.000 euros los pusimos nosotros, 60.000 euros. Y luego pedimos 200.000 amigos y familia, que claro, se metieron ahí sin saber nada. Obviamente ellos daban por hecho que lo íbamos a perder. Fíjate, luego yo a todo el mundo decía, oye, hay una alta probabilidad de que no vaya a suceder. Y con eso tiramos un año más. Nos costó aún la transición entre el primero y el segundo para darnos cuenta de verdad de la propuesta de valor de la compañía, de lo que era importante en los impuestos. Y luego el segundo año fue la bomba. El segundo año explotó. Pero ahí competía también con el propio borrador de Hacienda, ¿no? O sea, que España en ese momento ya tenía una Hacienda pública bastante digitalizada, te provee un borrador y que entre un jugador nuevo para suplir eso, que es gratis y encima cobrándote. ¿Cómo conseguir romper esa barrera de primero de la confianza y de que la gente perciba el valor? Es muy duro porque España es de los pocos países que lleva 30 años culturalmente acostumbrado a hacer una cosa que además han llamado el programa padre, fíjate el nombre, ¿verdad? Y la gente tenía esa percepción de que el borrador estaba bien y era correcto, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que ha sido muy duro y ha sido un trabajo de años el cambiar esa mentalidad, ¿no? El explicarle a la gente que no hay que fiarse del borrador,
que Hacienda, y a pesar de que creo que es diferencial, ¿no?, el trabajo que hace en España y lo digital que es, pues esas deducciones que hablábamos antes, que hay 300 en España, pues hay gente que ni siquiera las desconoce y no se las aplica. Y luego también hay otra parte, Santi, ya no solo de las deducciones y el ahorro, que yo lo entiendo, sino de la experiencia. O sea, a mí entrar en el borrador ese con 80 páginas, nosotros cuando empezamos tenía 55, ahora tiene 85, y en un lenguaje que era imposible de entender, con preguntas sobre minería y agricultura, y yo pensaba, joder, ¿quién lleva el volante aquí? Porque yo ni soy minero ni agricultor, en plan, ¿a quién se le ocurrió hacer esta pregunta? Creo que nosotros le pusimos mucho cariño a también esa parte de la experiencia, a simplificarla, ¿no? Y pasamos de hacer una declaración en la que tenías que pasar por todas las pantallas a que solo vieses las pantallas que eran importantes y relevantes para ti, ¿no? Eso yo creo que fue un cambio radical. Conseguimos pasar a hacer la declaración, no sé, la media eran 40 minutos o 30 minutos, a menos de 9 minutos, y con 10 preguntas de media. ¿Y tú eres de los que prefiere que te salga a pagar o devolver? Yo siempre a pagar. Esto es otro de los falsos mitos de la declaración de la renta. Hay varios, ¿no? Como el no estoy obligado. Pues oiga, espere, si usted no está obligado, mire, y si le sale a devolver, pues preséntela, que aunque no esté obligado le merece la pena. Pues el pagar y devolver es lo mismo. Yo siempre cuento la misma anécdota de tú vas a tomar unas cervezas con unos amigos y hay uno que paga las cervezas, ¿no? ¿Y tú quién quieres ser? ¿El que paga las cervezas de todos o al que se la pagan? Pues yo siempre prefiero ser al que se la pagan, ¿no? El que luego tiene que estar pendiente de hacer el bizum, pero ya me tiene que perseguir otro. Yo no tengo que... Pues con Hacienda pasa lo mismo, ¿no? Si te sale a pagar es porque Hacienda te ha pagado las cervezas y tú se las debes y tú tienes un año para decidir cuándo se las pagas, ¿no? Lo otro es más complicado, ¿no? El que las hayas pagado tú y que Hacienda haya vivido con tu pasta durante un año y luego te dice, pues mira, toma, ¿no? Entonces, eso es un falso mito. Oye, ¿y cómo de importante es la marca para un producto como vosotros y cómo habéis conseguido generar una imagen de marca que transmita esa confianza? Qué importante, ¿no? Eso fue la primera lección del primer año, en plan, esto es un negocio de confianza. Nosotros no podemos, esto es como los cohetes. Si sale mal tu declaración y solo hay un resultado correcto por una declaración, pues nosotros siempre decimos que hay alguien que muere, ¿no? Pues no podemos hacer declaraciones mal hechas y tenemos que crear esa confianza. Y ahí yo creo que hicimos varias cosas. La primera es trabajar mucho ser la voz de los impuestos. Era muy común que en España la mayoría de la prensa hablaba de impuestos. Pero claro, hablaban de impuestos con base imponible. Pues nadie en España entiende lo que es una base imponible, ¿no? Entonces, el cómo tradujimos ese lenguaje o esa jerga a algo que la gente entendía nos posicionó muy bien con la prensa, ¿no? El hecho de poder ir a un periodista a explicarle en palabras normales lo que significa que han aprobado en el Consejo de Ministros de Impuestos, la verdad es que nos abrió las puertas de los medios en España. Entonces, esa parte de voz de los impuestos la ganamos. Y la otra fue confiar en Media for Equity. Fíjate que yo creo que estaba un poco denostado en su momento, ¿no? Tenía una mala percepción. ¿Con qué hicisteis la campaña de Media for Equity? Pues nosotros tuvimos mucha suerte y creo que somos la primera empresa que la ha hecho con las dos. Nosotros tenemos a Mediaset y a 3Media, no es común que ellas participen juntas en una empresa y nosotros conseguimos que fuesen las dos. Pues yo creo que ganamos la marca en España, somos la voz de los impuestos y gran parte es gracias a ese Media for Equity que hicimos, ¿no? Bueno, y hay que generar ese círculo virtuoso que tú comentas, que luego ya sois referentes, os llaman y hacéis marca gratis, ¿no? Ahora en muchos medios. Total, ya no pagamos nunca. Fíjate que el primer año era mucho branded content, íbamos al medio a explicar, además el titular era tenemos que ser un poco duros con Hacienda, ¿no? Y empezamos, Hacienda no deja de pagar 9.000 millones de euros a los españoles en deducciones, ¿no? Pues eran noticias que nosotros pagábamos porque saliesen y que la gente las leyese y entendiese lo que estaba pasando, ¿no? Porque, como decíamos, la gente pensaba que el borrador estaba bien. Y luego la figura pública también nos ayudó mucho, ¿no? 2 minutos en la tele de un presentador hablando y vimos claramente que Pedrerol tenía muchísimo impacto. Y también es porque hay un sesgo hacia que el hombre hace más la declaración que la mujer. Entonces el fútbol, toda esta parte encajaba mejor. Y estalló y entonces dijimos, oye, vamos a ficharle como figura. Y la verdad es que Pedrerol durante 2 años fue muy, muy relevante. Y ahora tenemos a Bustamante, que también llevamos 2 años. Y la verdad es que es un showman, le quiere toda España, nos ayuda muchísimo. El día de su cumpleaños, el mismo día de su cumpleaños, hicimos la nota de prensa con los periodistas para contarles las novedades de la campaña. Y yo decía, joder, es que el periodista que haya venido aquí y se haya llevado la declaración hecha y haya celebrado con Bustamante su cumpleaños, no se le va a olvidar en la vida. O sea, hay cosas que no se te olvidan, pues esta yo creo que era de ellas, ¿no? Oye, y en un negocio como el vuestro, en el que habéis tenido que invertir y seguís invirtiendo mucho en tecnología, bueno, y en go-to-market, ¿no? O sea, al principio para generar esa notoriedad que tenéis, ¿cuál ha sido vuestra estrategia, vuestra evolución, ¿no? Porque a veces tienes una estrategia y luego el mercado te cambia mucho, ¿no? De financiación y sobre todo esa ronda, esa serie A, ¿no? Que os pilla en un momento muy dulce, en un momento también de euforia en los mercados, con unos planes muy ambiciosos. ¿Y qué pasa después? Bueno, es muy interesante. 2021, como dices tú, morimos de éxito. O sea, llegó un momento
que íbamos cada semana contratando una planta del coworking, conseguimos levantar en un buen momento de mercado entre 10 y 12 millones, teníamos como para coger 15, no los quisimos coger, luego te arrepientes, ¿no?, de las cosas. Consejos: siempre que tengas dinero y puedas cógelo todo. Es otra de las lecciones, porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Y eso es otra de las cosas que aprendimos. Fíjate que en esa época negociar la valoración es que era una tontería versus luego lo que sufrimos. Y entonces ahí ya nosotros con ese dinero planteamos una campaña muy agresiva, ¿no? MUPIs, autobuses en Madrid, figura pública, televisión. ¿A qué velocidad estabais quemando No esos sé, 10 millones? Ese año yo creo que vimos de gastar 7 millones de euros en 3 meses en marketing, en publicidad. Pero claro, y además todo mucho precomprometido en televisión, etcétera. Y claro, sale abril, principio de campaña, con el cuchillo entre los dientes. Además venía, estamos ya en 2022, ¿no? Esto es 2022. Venía un competidor alemán con mucho más dinero que nosotros, habían levantado 10 veces más que nosotros, estábamos muertos de miedo y tal. Y es verdad que hicimos una estrategia que es: antes de que nos den a nosotros el golpe, lo vamos a dar nosotros, ¿no? Y entonces salimos a tope, salimos con mucha tele, y yo creo que ganamos la campaña, ganamos la marca, porque ese año empezaron a aparecer aplicaciones de impuestos, pero a las aplicaciones lo llamaron el efecto Pedrerol. Entonces hablaba de nosotros, ¿no? Éramos nosotros la marca. De hecho, nos vino bien, porque la gente que buscaba a los otros acababa en nosotros. O sea, fue una buena estrategia, pero claro, en mitad, Ucrania, Rusia, se desploman los mercados, el shift de growth a... Porque vosotros levantáis una serie A y con el clásico itinerario que había en el 2021 de que, oye, 10 millones nos da para 12 meses, vamos a tope, multiplicamos por 4 los revenues y luego levantamos otra y otra vez a por 4, ¿no? Eso. Estabais en esa trayectoria. Pero de repente os quitan la alfombra bajo los pies. No, en mitad de la campaña. En mitad de la campaña. Y además nos costó reaccionar, fue un momento muy difícil, y entonces, claro, nos quedamos sin dinero. Y ahí la verdad es que los inversores internos se portaron muy bien, nos dieron un bridge hasta el año siguiente, y nos costó muchísimo. Fue una ronda muy dura donde los unit economics no eran los mejores, nos costó, pero también nos hizo más fuertes. Yo creo que la compañía ahora es una compañía sana, rentable, con muy buenos números, y yo creo que es gracias a ese 2022 que nos podría haber llevado por delante, ¿no? ¿Y qué tipo de cambios tuvisteis que tomar drásticos y que luego consideras que forman parte del éxito de la compañía ahora? Bueno, yo creo que el más importante es mirar el euro, ¿no? Esto es muy de mi cofundador Quique, pero claro, había una época, yo me acuerdo en ese año, nadie negociaba una factura. Entonces tú llegabas allí, te decías no sé, y te Sí, porque ahí era la prioridad, claro, crecer era a tope. cerrar campañas. Y creo que ahí hicimos un shift cultural, lo dice Quique, los cockroaches, ¿no? Las cucarachas. En plan, no somos unicorns, no somos cucarachas, y aquí hay que sobrevivir. Y entonces aún quedan no sé si ahora ya han cambiado este año, pero seguíamos teniendo unos stores de papel en la oficina, que era un poco de esa época y de esa, ¿no?, de sufrir. Congelamos equipo, no fichamos tanto, también fichábamos a unos ritmos muy elevados, crecíamos a 3x el equipo todos los años. Y luego también empezamos a hacer rentables las campañas. Oye, y llegados a este punto en el que tenéis ya una plataforma de ingresos relevante, empezáis a ser mucho más conscientes del gasto y con una visibilidad hacia la rentabilidad mucho más clara, entiendo que es cuando os empezáis a plantear deuda, ¿no? Que habéis llegado a un momento en el que igual ya no merece tanto la pena seguir levantando equity, o sí, pero complementarlo con deuda, ¿no? Y en ese momento nosotros, bueno, hemos firmado con vosotros no hace mucho una operación de 4 millones de euros de Venture Debt. ¿Por qué pensabais que estabais preparados para asumir en el mix de capital deuda y por qué elegisteis a BBVA Spark para acompañaros? Bueno, yo creo que el por qué Taxdor elige tomar deuda, creo que es una maravillosa herramienta que tienen las organizaciones, ¿no?, para apalancarse y poder crecer. Creo que nosotros ya estábamos en ese punto en el que quizás nos habíamos súper diluido, ¿no?, con esas rondas durante 5 años, en momentos muy difíciles. Quizás hubiésemos levantado en un momento de growth 2018-22, donde tú quizás ponías más las condiciones, quizás estaríamos hablando de otra cosa, pero a nosotros nos ha afectado mucho la dilución. Somos 3 fundadores a partes iguales, que quizás es un poco diferente. Entonces hay una parte obvia de dilución, hay otra parte de que creo que es sano para un negocio el tener un ratio de apalancamiento sano, ¿no? Y bueno, y luego, ¿por qué BBVA? Pues yo creo que fue obvio. Yo conocía a BBVA y La Casa desde hace muchísimos años, y luego fíjate que en la relación pues fue lo mejor, ¿no? Yo creo que cuando te metes en este tipo de aventuras, pueden venir bien dadas, pueden venir mal dadas, y yo creo que lo más importante es la gente que tienes enfrente, ¿no?, y que realmente se crea en lo que estás haciendo. Y con BBVA la sensación siempre para nosotros fue esa. Y entonces para nosotros fue un no-brainer. Fíjate que y lo volveríamos a hacer, y tenemos muchas ganas de seguir trabajando con el banco. O sea que nada, una historia de éxito. Bueno, porque nosotros, más allá de BBVA Spark, que somos vuestros aliados financieros,
lo has comentado, ¿no? Con el banco en general tenéis partnerships de otra índole, ¿no? Tenemos bastantes cosas, ¿no? Aparte de proveer, de ofrecer vuestros servicios a nuestros clientes, tenemos más cosas, ¿no? Que hacemos juntos. Muchas. De hecho, no solo son las que teníamos, sino las que nos estaba ayudando Spark a conseguir, ¿no? Que también es muy interesante. Pero sí, cada vez que un cliente de VA o un potencial cliente intenta abrir una cuenta bancaria, pues antes tenía que rellenar un formulario horroroso de 10 páginas y ahora lo hace con clave móvil en un minuto. Pues los que están trabajando detrás Sí, son... hemos desarrollado unas APIs para poder hacer el onboarding mucho más ágil, ¿no? Eso es. Bueno, 10x más ágil. Sí, infinitamente más ágil. Que a mí me parece, sí. ¿no? Que para un banco fuisteis el primero, el más innovador, el que lo metió. Cambiamos por completo cómo se hacía, cómo se abren las cuentas bancarias en España. A mí me parece algo para contar. Y luego lo que decía, que Spark, por ejemplo, nos está ayudando mucho en México a que ellos entiendan. Para nosotros es nuestro segundo mercado, crece muy bien. Oye, ¿y por qué elegisteis México y no Francia, Alemania, cualquier otro mercado más cercano? Bueno, muy consultor, ¿no? Vimos, hay dos historias muy famosas. Telefónica, cuando quiere competir con Deutsche Telekom en los 90, se da cuenta de que no y se va a LATAM y luego se convierte en 10 veces Deutsche Telekom gracias a la estrategia LATAM. Entonces nosotros tenemos un alemán que había levantado 10 veces más que nosotros y que había abierto Francia, Italia, Alemania. Le echamos de España, acabó cerrando Francia, acabó cerrando Italia. O sea que quiero decir que nos hemos defendido muy bien y hemos ganado el país. Pero buscando países, pues Europa no nos atraía y en cambio tenemos que buscar países masivos donde el problema de los impuestos era obvio, ¿no? Y entonces justo México es muy grande, hay muy poca gente que presenta impuestos, pero en cambio hay 3 millones de personas cada año que entran a hacer impuestos por primera vez, ¿no? Y eso es único en el mundo. Es gente que va a entrar a buscar en Google cómo hacer mi declaración de impuestos y ahí estamos nosotros, el primer anuncio, ¿no? para ayudarles. Sí, ahí estamos también trabajando desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Del banco para facilitar ese proceso. 100%, yo creo que somos punta de lanza con el banco en México para la domiciliación bancaria y para la apificación de apertura de cuenta. Mirando ahora un poco a lo que está pasando en el mundo con todo el tema de la IA, a mí me consta que vosotros habéis sido pioneros en el uso de la IA. De hecho, creo que habéis ganado el premio a la compañía que más tokens ha quemado o usado, si es bueno o malo. O usado el año pasado, ¿no? Pero ¿hasta qué punto tú ves la IA como una posible amenaza al producto más estándar vuestro, ¿no? Porque al final es un caso de uso que desde la distancia pues es bastante utilizable con la IA, ¿no? Te metes todos los manuales de impuestos, te metes todos los Q&As, metes toda tu información histórica y le pides a la IA que te ayude a hacer la declaración, ¿no? Entonces, desde la distancia parecería que el negocio más básico vuestro, ¿no? Vuestra oferta más básica podría estar amenazada. ¿Tú cómo ves esa amenaza? Ahí es algo impresionante, creo que es la mayor revolución tecnológica del ser humano, ¿no? Esa parte de la singularidad que dicen que ya está aquí, que ya ha llegado. Yo creo que va a cambiar todo lo que hacíamos, todos los trabajos, eso es obvio. Pero decía Benjamin Franklin, Santi, que los impuestos y la muerte son lo único que es cierto. Y resulta que la muerte, tienes al loco el Brian Johnson en Estados Unidos diciendo que ya no vamos a morir, entonces puede ser que no. Pero los impuestos me da que no van a cambiar. La primera cosa que se encontró escrita en el mundo, la primera no fue poesía, fue impuestos. Lo que sí que te puedo asegurar es que no van a ser los mismos impuestos que hacíamos antes. Bueno, oye, ¿qué va a pasar cuando alguien tenga 100 robots y otro no tenga nada? O sea, ¿cómo taxas a esa persona, ¿no? Porque ¿cómo taxas el labor, ¿no? Pues tener un asesor fiscal a tu lado que te ayude a tomar decisiones. Entonces, somos más que la renta, somos más que el cálculo de la declaración y creo que eso nos ha ayudado mucho. Somos un modelo de suscripción con planes anuales y donde ya no solo hacemos cosas de impuestos, porque nosotros no nacimos con impuestos, realmente nacimos con la visión de liberar el mundo de la burocracia. Entonces, ¿los impuestos van a cambiar? Sí, yo creo que van a cambiar, pero yo creo que nosotros estamos liderando el cambio, ¿no? Entonces, yo sueño con que a mí me llegue un push notification y me digan, mira, Álvaro, ya está todo hecho, ¿no? Y yo me parecería ciencia ficción, pues yo creo que los primeros que están empujando para que eso suceda somos nosotros y va a pasar, ¿no? Lo que no sé es qué va a venir después. Yeah. Y para eso hay que estar preparados y yo creo que la inteligencia artificial y que la adopte la compañía, la gente que trabaja. Y yo creo que es muy interesante que hablemos de eso un poco, ¿no? Porque una cosa es el value prop, o sea, lo que ofreces a tus clientes, y otra cosa es cómo tú trabajas internamente y en qué estáis trabajando, ¿no? Que yo creo que lo que uno hace internamente en productividad de la empresa es mucho más inmediato que la evolución del value prop, ¿no? De cara al cliente. Total. O sea, yo hay eventos, ¿no?, que te cambian la vida. Hablamos de San Francisco y de mi viaje allí, cómo los 3 años de allí me cambian. Pues de repente nos invita Visten, que es uno de nuestros inversores, a San Francisco a conocer OpenAI. Y teníamos la suerte que Joaquín, mi CTO, pues ya había empezado a hacer cosas con la API, porque tenían API antes de nada, pero nos llevan allí a una sala, nos sientan a 15 personas, nos ponen una pantalla y nos enseñan GPT.
Y entonces, claro... Pero esto es antes de que saliera... Antes de que saliese. Y además la persona que nos lo enseña es Sam Altman, que tú ahora pues debe ser de las 5 personas más poderosas del mundo, ¿no? Pues sale allí y yo pensaba que venía con una sudadera tal muy San Francisco. Yo pensaba que era el intern, ¿no? Que venía ahí a poner el ordenador, el becario, a poner el ordenador al siguiente, ¿no? Y no, resulta que era Sam Altman. Fíjate la broma y claro, nos explota la cabeza, volvemos a la casa y nos ponemos a trabajar en ello y nos obsesionamos. Entonces creo que hemos hecho cosas bien. La primera es cultural, es repetir y repetir y repetir que la IA es el futuro y que el que siga trabajando de otra manera. Y así llevamos 5 años, cada All Hands que hacemos cada 2 semanas, repitiendo que no hay otra manera de hacer las cosas. Luego instauramos una cosa que se llama los Fridays, que era muy interesante porque dejábamos que la gente los viernes los usase para utilizar herramientas de IA para generar proyectos. Y así fuimos creciendo, ¿no? Y ahora estamos en otra fase, o sea, ahora estamos en un momento dado en el que cualquiera del equipo se le está permitiendo crear cosas de cero y subirlas a producción, aunque no sean ingenieros. Y resulta que es un equipo que en un mes, nunca jamás hubiésemos pensado que hubiese pasado, en un mes ha conseguido crear el producto de forales de las 3 comunidades forales. Porque vosotros os expandís a México antes que a Vizcaya, a la Guipúzcoa y Navarra, ¿no? Pero es que ellos tienen su propia administración, propio programa, y es muy pequeño, porque son 2 millones. Por eso, que el coste-beneficio del hacer el producto para una fiscalía distinta en México era muy obvio porque son 70 y pico millones de habitantes, pero en Vizcaya pues no. Ahora empieza a serlo, ¿no? Y sobre todo que ya has pagado el CAC, o sea, ya me conocen, la tele la hacías en los dos Eso sitios, sí, ¿no? en esa parte ya teníais economías de escala, pero el producto... No, lo hemos tenido que hacer de cero. Pues el producto lo habéis hecho en un mes con Claude. No, en un mes han hecho 4. Y dices, wow, lo que nosotros el primer año, ¿no? En 2019 nos costó, no sé, pegarnos allí 6 meses de un equipo tal, solo para ingenieros tal, en un mes un equipo de 6 personas, ¿no? Entonces creo que esto está cambiando muy rápido, pero hay que ser valientes, ¿no? También esto ha generado mucha fricción interna, ¿no? Luego tenéis la burocracia de los ingenieros diciendo que otros hacen su trabajo y tal. Hay que gestionarlo, pero para mí hay 2 limiting factors en la compañía. Uno es cuántos tokens consumes, es el primero, y eso lo medimos y lo fomentamos. Y la segunda es cómo quitamos las barreras internas para que realmente, si Santi entiende lo que hace, quiere ser responsable y tiene taste, ¿no? Y quiere subir algo a producción, que lo pueda hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, para nosotros esas son las 2 cosas que estamos trabajando mucho internamente. Y con todo lo vivido hasta ahora, con todas las dificultades, todas las decisiones, esos momentos que has contado, el año 2022, etcétera, ¿volverías a emprender? Decía James Wang, ¿no?, que él no volvería a emprender. Y es que es mi pasión, Santi. Yo disfruto tanto pudiendo trabajar con gente brillante ayudando a los demás y viendo cómo las cosas que pensamos en una sala al día siguiente las ponemos en producción y tienen impacto, que me costaría no estar haciendo lo que hago. La verdad, hubiese tendido, si no hubiese sido emprendedor, hubiese trabajado en una empresa de tecnología o en un gran banco dedicándome a tener impacto, a tocar a la gente. O sea, seguro que hubiese llegado a la manera de construir si no llega a ser, pero no, yo volvería a emprender una y otra vez y de hecho me encantaría tener 2 en paralelo. O sea, ahora estoy planteando... empiezo a pensar oye, ¿se puede hacer 2? Y eso es un poco el reto, ¿no? Parece que hay algunos que lo consiguen, ¿no? Oye, y en clave personal, ¿qué has aprendido sobre ti mismo en todo este proceso? Qué difícil. He aprendido muchísimas cosas, pero yo creo que me voy a llevar la resiliencia, ¿no? Creo que el juego no lo gana el más listo. O sea, yo conocía gente en mi consultora que eran brillantes y gente, ingenieros de camino, PhDs, doctorados... pero creo que el juego se lo gana el que se lo cree y empuja y aprieta. Entonces, para mí la resiliencia ha sido lo más importante, ¿no? Después de todos estos años, y también te ayuda a coger con los años perspectiva, ¿verdad? Ya 7 campañas, idas, vueltas, donde yo he pasado por todo, pues ya coges un poco de distancia y creo que estar centrado, esa capacidad de entender tú mismo cuando estás aquí o aquí y poder balancearte para estar en el medio, creo que esa capacidad también... Poder bajarte cuando estás arriba y autolevantarte cuando estás abajo, Total, pero es obligatorio, ¿eh? O sea, creo que como te dejes es difícil porque te tomas peores decisiones, esa es mi percepción. Oye, Álvaro, ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias, esta es tu casa, bien, puedes venir cuando quieras. El placer es mío y nada, daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis, por cómo ayudáis al ecosistema, a las empresas en España, ahora en internacional, en México. Enhorabuena. Muchas gracias.